Poblanerías presenta. Blanca Alcalá, diputada federal por Puebla, bienvenida al podcast de Poblanerías. Gracias, Liz. De verdad, muchas gracias por la invitación a ti, a Juan Carlos y a todo el equipo. Me encanta estar aquí con ustedes, ver cómo han crecido y cómo un equipo joven, talentoso, entusiasta, pues ha logrado ir venciendo seguramente muchos desafíos y hoy convertirse en un referente poblano. Sí, totalmente, porque tú eres la madrina de este podcast. Estuviste aquí en noviembre, el 2 de noviembre de Imagínate, 2022. Wow. No, sí, pues ya. El tiempo ha pasado muy rápido, muchas cosas han sucedido Sí. y seguramente muchas más sucederán, así que de verdad muy contenta de coincidir. Gracias, Blanca. Y en esa ocasión hablábamos un poco acerca de este estira y afloje que había para ya decidir a los candidatos que en este 2024 están en campaña, y hoy tenemos una campaña presidencial encabezada por Xóchitl Gálvez en el frente, en la que tú eres parte de esa campaña, de ese equipo. Cuéntanos, ¿qué ha pasado Pues sí, ahí? mira, la verdad es que yo creo que hoy tenemos claridad que hay dos proyectos de país que definitivamente tenemos visiones distintas. En el caso de la coalición de Fuerza y Corazón por México, más allá de que los partidos decidimos abrir la candidatura precisamente a la participación de los ciudadanos, pues tenemos premisas muy claras de cosas que tendrían que fortalecerse, de cosas que tenían que cambiarse y cosas que definitivamente tendrían que eliminarse, ¿no? ¿Qué tendríamos que recuperar? Pues la fortaleza de las instituciones del país. Hoy por hoy, y te lo digo como diputada, es muy preocupante que tan solo las iniciativas de las últimas semanas en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues sean iniciativas que vulneraran pues muchos de los derechos que por años las y los mexicanos hemos luchado. Tan solo el tema de las Afores, por poner un ejemplo, en donde este nuevo fondo que se está creando por decisión de la mayoría de Morena, pues pone en riesgo lo que ha representado el ahorro de cientos de miles de trabajadores durante toda su vida. Imagínate, si tu papá, porque tú eres muy joven, pero si tu papá al cumplir los 70 años no sabe o decide no iniciar el procedimiento para recuperar sus Afores, de manera inmediata, pues se te irán a este fondo común para que el gobierno pueda pagar pensiones a otras personas que no necesariamente sean tu papá. De ese tamaño es la gravedad de este manejo de las finanzas públicas, que además escuché que quieren que siga, además el secretario de Hacienda, si ganara una de las candidatas, que no es la mía, y bueno, es preocupante. Y ya no te digo, por ejemplo, también las modificaciones a la ley de amnistía, que fueron las dos últimas iniciativas enviadas y discutidas en la Cámara por la mayoría de la 4T, y que en este caso, por ejemplo, en el pasado, para que el público entienda de lo que estamos hablando, cuando se venían estos temas de que había el perdón a alguna persona que estaba recluida en algún reclusorio, bueno, pues tenían que evaluar la pertinencia de quién se trataba, lo que se llamaba como pues la amnistía, ¿no? Y eso involucraba al propio Poder Judicial, involucraba a las dependencias que en un momento dado estaban relacionados con población en condición de vulnerabilidad, porque la amnistía o el indulto, según corresponda, pues tenía que ver con aquellas víctimas que en un momento dado o eran mujeres o eran indígenas o estaban en una condición de vulnerabilidad que quizá la justicia, valga la redundancia, era un poco injusta con el trato que estaban recibiendo. Pero obviamente los expedientes tenían que ser validados por todas las partes, de tal forma que no se equivocaran y que al final del día estábamos haciendo de esto que se conoce como pesos y contrapesos, del equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, pues un equilibrio, ¿no? Todos necesitábamos del otro para poder tomar decisiones. Las modificaciones que se hicieron hace que el único que tiene la facultad de decidir quién o no es el presidente o el titular mismo del Poder Ejecutivo. Entonces, pues imagínate, primero, pues yo te diría, ¿qué pasa con las víctimas de aquella persona? O sea, hoy, al ser perdonado, pues no sabemos si se va a reparar el daño de los que en alguna manera se vio afectada. Entonces, estás afectando a otras personas. Segundo, ¿qué necesidad? Yo preguntaría, cuando al final del día, o qué es lo que buscan, o qué es lo que esconden, cuando al final lo que necesitamos es que haya transparencia en saber si es A, B, C o D. O sea, nosotros nos preguntábamos, ¿a quién quieren perdonar? ¿Por qué tanta insistencia? Además, en las últimas 2 sesiones de la Cámara, tuvimos 3 años, tendrán además muchas otras oportunidades a partir de septiembre, con un nuevo Congreso, pero te deja mucha sospecha, mucha incertidumbre,
pues estas decisiones que se han tomado. Entonces, por ello yo te diría que pues sí, en la coalición en la que yo participo, sí queremos recuperar las instituciones, sí queremos modificar estrategias en materia de salud, estrategias en materia de seguridad, estrategias en materia también de todo lo que tiene que ver con la atención de las mujeres, de la educación, o sea, temas que desafortunadamente en este balance, pues es un balance pues no afortunado para la población. Más allá de la existencia de los programas sociales, yo oía el debate ayer, yo te diría que se han convertido en programas asistenciales. En mi día a día, yo hoy platico con las mujeres de Puebla, con las familias de Puebla, y bueno, una de ellas hace un rato en una narración realmente muy desgarradora, decía, yo tengo 3 hijos, mis hijos fueron niños Prospera, y las 2 primeras, mujeres por cierto, logramos que terminaran la universidad, porque el apoyo les acompañó en los temas de educación desde que fueron niños pequeños hasta la universidad. Mi tercera hija ya no tuvo la oportunidad de esas becas, de estos programas que eran sociales porque eran condicionados, es lo que se llama transferencias condicionadas. Yo te doy un apoyo y tú a cambio tienes que hacer otras cosas, y esas otras cosas no tenían que ver con el voto, tenían que ver con ir a la escuela, tenían que ver con ir al checarse su estatura, con tener la nutrición, las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo. Lo que buscaban al final del día es que las familias de menores ingresos tuvieran la oportunidad que sus hijos tuvieran un desayuno con mayores nutrientes, que efectivamente nos aseguráramos que tanto ellas como las madres tuvieran la evaluación médica, que las checaran para prevenir el cáncer, que a ellos no tuviéramos temas de desnutrición. Estos son ejemplos del día a día, Liz, que por supuesto son parte de lo que nosotros queremos cambiar, de lo que está ocurriendo ahora, recuperar buenas prácticas y mejorar de cara pues a un mundo que también es cada día pues más complejo. Blanca, ¿y qué va a pasar el 3 de junio si los votantes no deciden estar con el proyecto al cual tú perteneces? Bueno, nosotros si algo hemos también señalado es que sin duda respetaremos el resultado electoral, el veredicto de la gente, pero nos preocupa de sobremanera que del otro lado no lo hagan. Porque si por el contrario sucede que Xóchitl Gálvez gana, pues bueno, lo que sí han dicho, hay desde expresiones de que solo es un mero trámite, hasta expresiones en donde dicen, pues vamos a defender hasta con la vida. Eso no puede suceder. Ayer hubo elecciones en República Dominicana, y son las elecciones más tranquilas y pacíficas. Yo te pregunto a ti, a la gente de tu generación, ¿no tendríamos que estar con la tranquilidad de que la elección se va a dar de manera tranquila, pacífica, que podamos ejercer nuestra libertad? El viernes pasado asesinaron a la candidata número 32. Muchas mujeres, por cierto. Sí, en Chiapas, ¿no? Así es, o sea, una candidata a presidenta municipal de un municipio indígena. O sea, ¿esa es la vida que queremos que siga existiendo en México? ¿De abrazos y no balazos? Pero además también hay corrientes dentro del mismo proyecto opositor. Yo escuchaba por ahí unas entrevistas con Carlos Alarraqui, estaba Claudio X González, Javier Lozano, y ellos decían, es que, o sea, así, tal cual la idea, es que si ya no debemos pensar si Xóchitl gana o no, hay que también pensar en que tenemos que conseguir las cámaras. Claro. ¿Tú compartes esa idea? Bueno, comparto, por lo que te he platicado desde el inicio, la importancia de que haya equilibrio de poderes. Si hay concentración en una sola persona, si solo se hace lo de esta persona, pues es regresarse al pasado, donde al pasado y al futuro de otros países. Hay que verse en el espejo de enfrente. ¿Qué ha sucedido con Venezuela? ¿Qué ha sucedido con Nicaragua? Venezuela luego es chocante porque dicen, ay, nos quieren meter miedo. No. Pero al final del día empezaron por no tener definitivamente oposición, por ser una sola voz la que decidía. Y en Nicaragua, ¿qué te digo? Se ha convertido en un régimen totalmente antidemocrático, totalmente autoritario, y eso es el riesgo que podríamos tener en nuestro país. Pero tenemos una revocación de mandato. Sí, pero la verdad es que ya lo vimos, la revocación del mandato tiene otros sentidos. Hoy lo han utilizado más como un refrendo del mandato, y eso también es una trampa. Entonces, estas son las partes. A mí me tocó iniciar y cerrar el periodo legislativo hablando pues en nombre del grupo parlamentario al que pertenezco. Tú sabes que yo he sido priista y al final del día me tocó hablar. Y obviamente en ese balance siempre me ha gustado ser muy objetiva, hablar de los aciertos, pero también de los enormes fracasos.
Y los aciertos, claro, yo estoy muy contenta de que haya sido una de las promotoras en materia de la 3 de 3 contra la violencia, por ejemplo. Claro. Fue un gran acierto, fue un gran avance. Sin embargo, creo que el ser la legislatura de la inclusión, la diversidad y la paridad no se reflejó en los avances que esto representaba. Y por el contrario, cada que teníamos que discutir temas importantes de la nación, presupuesto, debates como este con el que empecé a platicar, sí. En realidad la contraargumentación que encontrábamos la oposición de parte de la mayoría de Morena siempre era la descalificación, los que son traidores, sí, el discurso fácil, el agravio, y en un país eso no funciona. Polarizar al país, como lo hemos visto, desafortunadamente es algo que no solamente nos lastima a unos, sino que le hace daño a todos. Ahora que hablas de la 3 de 3, es muy probable que tengamos la primera presidenta de México, claro, ya sea por un bando o por el otro. ¿Crees que será este gobierno encabezado por una mujer? Pues bueno, voy a reclamarles a ti y a Juan Carlos que los invité el viernes pasado a la presentación de mi libro, un libro en donde con 19 coautoras decidimos escribir sobre distintos temas de cara a que una mujer sea presidenta de México. Sí. Estamos hablando de economía, de migración, de política exterior, de derechos humanos, etcétera. Yo hice el proyecto, abro el libro en la introducción y cierro con un capítulo que habla de esto que tú me preguntas. ¿Cuál sería el tipo de liderazgo de una mujer al frente del país? Que le van a exigir el doble. El doble de entrada. Y no es que no esté preparada, pero lo que necesitamos es que además de la formación, creo que Xochitl la tiene, la doctora Sheinbaum también la tiene, pero necesitamos un tipo de liderazgo, Liz, que no caiga en los errores que los anteriores presidentes, hombres por cierto todos. O sea, imitar la distancia con la gente, el usar otros datos y no tener el análisis objetivo de lo que es la realidad, no acercarse de los profesionales expertos en cada materia para la toma de decisiones, y ejemplos hay miles. La pandemia misma es un resultado de ello. O sea, poner la estampita y decir que con eso la gente se iba a salvar, era realmente un abuso a la inteligencia de los mexicanos. Necesitamos que haya científicos, que haya médicos, que haya gente sensible, que conozca la realidad, que los datos abren por sí mismos. No necesitamos otros datos. Necesitamos entender los datos tal cual son. No necesitamos que nos digan, es que los programas sociales van a desaparecer. No, necesitamos que los programas sociales, por cierto, esta administración ha tenido menos programas sociales que las anteriores administraciones, ojo, Lo que pasa es que todo lo focalizó en 2 o 3 proyectos, pero que además focalizar es una palabra inadecuada para describirlos. Más bien agruparlos. No, en este caso los programas sociales hoy, al ser universales, les tocan a todos. Lo mismo a la señora de más de 60 años, de más de 65 que vive en La Vista, que a quienes viven en Guadalupe Hidalgo, o a la que vive en Chachamayo, y con recursos tan escasos, y te lo digo como exsecretaria de Finanzas, pues esa parte no necesariamente estás logrando el objetivo. Entonces, bueno, hoy por hoy los programas sociales van a estar, ahí se van a quedar, son un derecho constitucional. Porque además ellos, otra cosa que dicen es que ellos los llevaron a la Constitución. No, la verdad es que ya existían, los llevaron a la Constitución, pero ya existían. O sea, al final del día, en un país como México de enormes desigualdades, estuvieron en la época de Fox, se incrementaron en la época de Peña, por ejemplo, tuvieron efectividad desde el principio de la época de Calderón, Prospera, Oportunidades, eran programas que eran emblemáticos, no solo para México, sino eran referente en el mundo, y esos son los que desaparecieron. Entonces, yo sí creo que hay cosas que con objetividad la próxima presidenta de México tiene que despojarse de la ideología y de atender a la realidad. ¿Y ustedes ven que Claudia no se va a despojar? Pues bueno, yo la veo como una mujer muy, sí, autoritaria, con poca posibilidad de diálogo. O sea, ojalá y me equivoque, si acaso ella ganara, pero definitivamente, ¿de qué me sirve que haya una mujer científica si es una mujer insensible? Yo prefiero una mujer asertiva, una mujer cercana a la gente, una mujer empática, como definitivamente es Xochitl. En este trato que he tenido yo con ella, me refiero a Xochitl Gálvez, yo te diría 4 características que son súper importantes y que cualquiera de las y los mexicanos desearíamos para nuestra próxima presidenta o para quien vaya a asumir el cargo de gobernador o gobernadora o de alcalde o de alcaldesa.
Primero, Xóchitl es una mujer auténtica, es quien es. Ella viene no de una historia inventada, viene de una historia en donde, bueno, salir de la pobreza es una realidad. Segundo, es una mujer inteligente, de otra forma no hubiera sido ni una ingeniera graduada con honores, ni mucho menos haberse convertido en una empresaria exitosa. Tercero, pues es una mujer visionaria, tan es así que las empresas en las que se ha desarrollado pues tienen que ver con tecnología verde, con sostenibilidad, con todo esto de estas crisis que hoy estamos viviendo en donde hay apagones, en donde la crisis hídrica nos ha alcanzado. Creo que es muy asertiva y está en lo que debe de estar en la exigencia del mundo que definitivamente nos está correspondiendo. Y cuarto, al final del día, Xóchitl también es una mujer, además de visionaria, además de inteligente, además de auténtica, pues sí con una gran claridad que al gobierno no se llega a hacerse rico. Ella tiene resuelta su vida, ella y la de sus hijos, sus empresas son exitosas y efectivamente eso no es pecado. Entonces esto nos va a permitir pues que sea alguien que se concentre en hacer las cosas bien por el país. Es que podríamos decir, bueno, ella tiene todas estas características, pero la gente que la rodea, muchas veces también eso es tanto de un lado como por el otro, claro, ¿no? El personaje en sí mismo puede ser el más cautivador, el que despierta todo el entusiasmo, pero la gente que lo rodea, muchos critican, por ejemplo, que estén en la lista de plurinominales. Sí, pero esos no van a gobernar con ella, y ella en esa parte ha sido muy clara. Por eso la importancia de la división de poderes. Por supuesto, los dirigentes al estar en el Poder Legislativo van a querer presionar, pero al final ella en el Poder Ejecutivo pues se ha rodeado, como en la campaña lo hemos visto, pues de gente conocedora. Ahí está un Ildefonso Guajardo, ahí está un Enrique de la Madrid, ahí están otros expertos de otros institutos y importantes, un Juan Pardinas, o sea, gente que no es improvisada. Sí, ayer ella lo dijo, no me va a mandar a mí un no nombre. me manda ningún nombre, y yo te diría porque a mí me ha pasado, o sea, a mí no me manda ningún nombre, y vaya que hubo épocas en las que el gobernador era, pues el gobernador que hoy desafortunadamente está en la cárcel, está preso, y el otro que desafortunadamente también está muerto, y vaya que siempre decían, no, la van a mangonear, y pues no, uno tiene que tener firmeza en saber quién es, qué quiere y cuál es su compromiso. ¿Y aplicaría lo mismo para Claudia? No lo sé, yo creo que ahí, pues ayer ella se la pasó defendiendo el proyecto del presidente. Eso me dejó muy preocupada, porque hablar de los logros sin reconocer los faltantes, pues es tanto como ponerte una venda en los ojos. Oye, Blanca, y ya casi para ir cerrando esta plática, ¿cómo ves aquí en el estado de Puebla el proyecto de la oposición? Pues mira, como en todo el país está muy polarizado, muy polarizado. Creo que sería un error pensar que alguien se diga ya ganador. Creo que hay que esperar el día de la elección. Hoy la experiencia reciente nos ha demostrado que ni las encuestas son tal cual nos las cuentan, ni las diferencias entre uno y otro candidato es de tal extremo. Porque hay mucho voto oculto. Y ambos candidatos, tanto al gobierno como a la capital, fueron tus compañeros de partido. No, bueno, te diría que en el caso del candidato a gobernador fue mi coordinador de campaña en la candidatura a la gubernatura. En el caso del candidato a la presidencia municipal, hoy de Morena, pues también fue uno de mis, fue presidente del comité municipal también en el partido, en la época en que yo fui candidata. Con ambos les tengo respeto, sin duda, pero insisto, a mí me preocupa el modelo del país que se quiere hoy desde Morena impulsar, y en el que, por supuesto, creo que necesitamos que no haya abusos, y para que no haya abusos necesitamos equilibrios, y para que haya equilibrios necesitamos reconocer la pluralidad de la que esta sociedad está compuesta. Esto es como en casa, o sea, tú puedes tener, yo tengo 2 hijos y son totalmente distintos, y no significa que quiera más a uno que a otro. Necesito a ambos quererlos, a ambos respetarlos y a ambos darles participación igual en la sociedad. Y hablando de pluralidad y esta sociedad tan polarizada y dividida, ¿qué opinas de los comentarios que hizo el candidato Eduardo Rivera al referirse como morenacos? Pues mira, creo que sin duda es una equivocación, que ya él mismo lo señaló, pues en la presión de los debates, en la presión de lo que todos los días llegan y te dicen, ay, vas abajo, vas arriba, etcétera, etcétera. Ninguna de estas expresiones me parece que son afortunadas. Lo hemos escuchado no solo en su caso, que ya se disculpó, ayer creo que lo dijo otro candidato, en este caso de Morena, tan reprobable en un caso como en el otro, tan reprobable que se utilicen descalificativos, agresiones
o incluso a veces estas técnicas que ustedes que están en los medios de comunicación conocen, en donde avientan la piedra y esconden la mano, ¿no? Y entonces empiezan a meterte con tu familia, o sacan cosas fuera de contexto. Me parece, pues perdón por la expresión, pero muy ruin que la política se esté haciendo de esta manera. ¿Y crees que ese pensamiento también permea en muchos de los votantes que hoy estarían con el frente? No, yo creo que esto sobre todo está en el círculo rojo, pero al final del día todos tenemos que abonar para que haya campañas de respeto. Eso es a lo que yo haría, de respeto, y además de respeto, campañas que dejen atrás este juego sucio, porque insisto, no solo son los descalificativos, sino todo el manejo que se hace de esto, ¿no? Claro. O sea, de agresividad. Yo vi al candidato a diputado local en el Distrito 20 como de manera tan agresiva. Se dijeron una pobre señora que llevaba finalmente el alimento para sus hijos. O sea, no puedes estar abusando así con la gente, no puedes estarla maltratando. Al contrario, quien es candidato o es candidata debe de portarse a la altura de las circunstancias y dar ejemplo de cada una de las cosas todos sus días. Claro, porque son del uno y del otro. Por un lado pueden llamarles o referirse morenacos, pero del otro lado les llaman fifís, chairo, perdón. O sea, pachos, tan desafortunados son unas expresiones como las otras. Insisto, ojalá que ese tipo de expresiones dejen de formar parte, pues, del día a día de las campañas políticas. Hoy necesitamos mejor política, más política, y por el contrario, este tipo de situaciones hacen que la gente pues se aleje de la política, que piense que todos seamos iguales, y de verdad que no todos somos iguales, y al final del día que hoy, lejos de encontrar los acuerdos, de propiciar, incluso siendo gobierno, mecanismos, a ver, como gobernante yo tengo la obligación en un momento dado de atender al que estuvo conmigo, al que estuvo en contra de mí, claro. Y eso es parte de lo que no se ha hecho en estos últimos años. Y finalmente, estamos a bien poquitos días del día de la elección. ¿Qué mensaje le darías a estos votantes? Principalmente invitarlos a que no renuncien a su derecho de votar. Es el único derecho que tenemos en donde tiene el mismo peso para Carlos Slim que para ti o para mí. Entonces, ese es el valor que tenemos para poder preservar la libertad, la democracia, la pluralidad, el respeto de este país. Entonces, sí, una invitación a que todos salgan a votar por el candidato, la candidata que sea de su preferencia, pero que salgan a ejercer este derecho. Segundo, pues que definitivamente, más allá de todos los apoyos que se les dé uno u otro, etcétera, ellos tengan claro qué es lo que se está jugando el próximo 2 de junio, cuáles son los valores que representa alguien y cuáles son los antivalores que representa alguien más. Y en función de ello, pues que haga ejercer este derecho ciudadano. Pues Blanca, muchísimas gracias por haber estado aquí en después de más de un año de haber inaugurado tú el podcast de Poblanerías, que estés de nuevo aquí con nosotros y tienes las puertas abiertas. Ojalá podamos platicar después de la elección para ver pues todo lo que fue, hacer un análisis de hacia dónde va el país. Sin duda, porque con seguramente muchísimo gusto. Pues tendremos a la primera mujer presidenta de México. Definitivamente. Primero, la verdad es que yo habré ya de terminar mi mandato como diputada federal, pero soy una mujer que con cargo o sin cargo siempre estaré interesada y tratando de abonar a lo que implica pues el desarrollo de mi país, de mi entidad y por supuesto de esta gran ciudad a la que amo y a la que me ha dado la oportunidad pues de representarlos y de también trabajar con ellos. Y bueno, y habrá muchos otros proyectos profesionales que no necesariamente solo se concentran pues en la vida político partidista, que creo que es lo que todos tenemos que hacer. Pues muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente.